Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Rush y como algunos ya sabrán, recientemente me corté el cabello, lo cual me hizo recordar cierto tema que ya le he mencionado previamente, pero esta vez quisiera profundizar en él. Y pues no es novedad que en las escuelas mexicanas siempre piden el típico corte de cabello, entre muchas otras reglas, como los uniformes y los estos, pero aquí enfocándonos un poco en el corte. Un poco irónico porque en la propia Constitución mexicana dice que acerca sobre el libre derecho del desarrollo de la personalidad. Y más en énfasis cuando uno es adolescente que se está descubriendo, viendo como qué estilos le gustan y que de repente llegue estas reglas a, a reprimir y estandarizar un corte, pues afecta contra el libre desarrollo de la personalidad. Así que no es tanto cuestión de rebeldía o de cosas de adolescencia, sino que va contra la integridad de uno mismo. Y esto solo es otra prueba más de lo retrasado que está el sistema educativo aquí en México. Pues no es solamente eso, son muchos más aspectos. O sea, hay miles de videos hablando de eso, por eso no quiero enfatizar tanto en el tema. Pero también nos habla de los prejuicios que todavía existen en nuestra sociedad en pleno 2026. Veo como en las escuelas piden eso. Tengo mi hermano que estudia actualmente, está en esos y nuevamente su escuela le pide eso a él y a todos sus compañeros. En la mayoría de escuelas es lo mismo y antes de que digan, sí, bueno, pero que el colegio privado, pues no es cierto, no es cierto. Yo también he ido en colegios privados y casi siempre es lo mismo. Son contados, no digo que no existan, pero son contados los colegios privados en donde realmente sí te dejen pues ir como quieras, con el cabello largo, pintado, con piercings. O sea, en el 90% de los casos no vas a ir así hasta que llegues a la universidad. Ahora, volviendo al tema de los prejuicios, esto también nos retracta acerca de la cultura machista que hay en México. Pues quieran o no, esto tiene que ver con el machismo, por el simple hecho de que a las mujeres no les dicen nada, con que se recuerde su cabello o incluso en algunos casos hasta los dejan pintárselo y todo porque lo asocian con que es cosa de mujeres. Sigando un poco del tema, pues sí, son diferencias entre hombres y mujeres. Pues, por ejemplo, a la hora de ir a la escuela, pues a todos los chicos, a los niños les piden que se corten el cabello y ya las niñas pues las dejan ir con su cabello largo. Obviamente nunca vas a oír de alguna niña que le piden que se lo corte. A lo mucho se los piden pues que vaya amarrado o bien presentable. Esto retrata un poco de la sociedad en la que vivimos, donde todavía se tienen muchos prejuicios, como que si el cabello largo es nada más para mujeres, o las uñas pintadas, o los aretes, o cosas por el estilo, por el simple hecho de que pues realmente no afectan en nada para la educación. O sea, uno va a aprender o no va a aprender, tenga eso o no, no es la típica frase de con el cabello no se estudia. Ahora, con lo que muchos adultos conservadores defienden estas reglas, es con el hecho de que pues es por disciplina. Y pues todo bien hasta ahí, suena lógico, entre muchas paréntesis, pero yo soy de la idea más que esto es una fachada para encubrir esta sociedad machista y estos prejuicios, a la par que estas absurdas reglas los alimentan, así como fomentan la discriminación. Pues la disciplina no van a ser simplemente por cortarse el cabello y mantener un estilo así normal, es algo más complejo que eso, ya se llevan varios pasos y si bien estoy de acuerdo con seguir reglas, no digo que las reglas sean una basura, simplemente que estén bien hechas, porque reglas como estas, como lo he comentado, solamente fomentan la discriminación por apariencia, así como refuerzan ciertos prejuicios machistas. Ahora, como mucho se va a la lista de problemas de México que hasta la fecha no se le ve solución alguna y simplemente se van estancando en la triste situación del país. Pero hay un rayo de esperanza, pues en muchos otros lados ha habido casos donde a chicos, así como a todos, les han pedido que se corten su cabello o que se lo despinten en el caso de tintes, y sus papás, lejos de reprimirlo, los han apoyado, por lo cual han conseguido ciertos amparos con los cuales les permiten seguir estudiando con su aspecto deseado. Y esos amparos están refutados en los puntos que previamente he mencionado, lo cual valida en cierto punto lo que he estado comentando. Y pues en temas similares, recientemente con el caso de las niñas, ya se ha permitido que algunas en vez de llevar la falda de su uniforme, lleven un pantalón como el de los niños. Así que bajo esa lógica puede que en algún futuro esto cambie. Sin embargo, esto será gradual y lento como todo en el país. Pues volviendo al ejemplo del pantalón, ahora, hasta donde tengo entendido solamente es en Ciudad de México o en muchos del Estado de México o en ciertos estados, no es a nivel nacional, en muchas escuelas, tan solo en la escuela de mi hermano siguen prohibiendo que las niñas lleven pantalón o cosas por el estilo, lo cual también es bastante absurdo. Esto también yo creo que se debe a que muchos directivos y de las personas que están al mando en las escuelas
o sea, con todo el respeto, pero ya son viejos, ya son de otras generaciones y también por eso mismo son muy cerrados a los cambios y dicen, no, pues si en mis tiempos era así, pues ¿por qué no va a ser así? Así como el maldito sistema educativo que en tantos años y no ha cambiado igual, o sea, si ves los coches, las casas, la tecnología, todo ha cambiado en la última década, pero el sistema sigue siendo igual, siguen siendo los mismos salones, los mismos métodos de enseñanza, pero ya me estoy desviando un poco del tema. Aquí el punto es que como ya son viejos, son bastante cerrados a los cambios y cuando alguien se los quiere poner, o sea, ya ni siquiera un estudiante y puede que algún otro profesor u otro directivo, y ellos van a ponerte trabas. Por eso mismo, pues yo pienso que ya con el pasar de las generaciones, cuando vayan saliendo estos señores y entrando nuevas generaciones con nuevas ideas, pues yo creo que esto irá cambiando gradualmente. Pero a todo esto se preguntarán cómo viví toda mi época escolar con señores y maestros poniéndome reglas absurdas todo el tiempo. Que pues bueno, se los contaré. Esto, pues en mi infancia no tuve muchos problemas, si bien estaban esas absurdas reglas y siempre me pedían ir con el cabello corto, lo cual fue algo irónico porque yo desde niño siempre tenía rizos. Si encuentro pondré unas fotos de cómo me veía de muy pequeño con rizos. Pero pues cuando entré a la escuela eso se acabó, pero yo ni siquiera tenía memoria de esos rizos, así que no hubo ningún problema ahí. Y pues se me hizo como lo normal, pues uniformes, cabello corto y empecé como a entrar a ese círculo de reglas y no fue literal, pues hasta la adolescencia que fue cuando empecé a cuestionar todo eso y ya en lo que aquí en México se conoce como la secundaria, empecé a tener problemas, donde pues me empezaba a querer dejar el cabello largo o a probar distintos estilos y pues no se podía porque siempre no, para empezar que siempre con su uniforme y donde no y te regresaban, y donde tuviera el cabello un poco largo y me regresaban y ni siquiera me refiero en algo como esto, que ni siquiera es que lo considero ahorita que esté muy largo, simplemente era un ligero flequillo, un mechón de más y no, ya, o sea, ya por eso ahí sí eran muy pesados con ese tema, que ahora igual lo veo un poco reflejado con mi hermano, que básicamente son las mismas reglas, a eso es a lo que voy con que no hay progreso. Y pues toda la secundaria estuve batallando queriéndome dejar el cabello largo, pero no se podía, hasta terminar dicha temporada. Ahora la cosa cambió un poco en la prepa, porque en el lapso, bueno, pasaron muchas cosas. Realmente yo siempre he estado en muchas escuelas, así que antes de que digan, no, pues es que no vas en tu escuela, y es que en mi escuela, realmente he estado en demasiadas escuelas, ya sea porque me cambiaban de escuela, porque nos mudábamos, me llegaron a expulsar. Una vez estuve un año en 3 escuelas, pero el punto es que en todas era el mismo pedo. Pero para ese entonces que yo entré a la prepa, ya por fin logré experimentar un poco tener el cabello largo, bueno, entre comillas, seguramente era menos de lo que tengo ahora. Iré poniendo unas fotos acá como en recapitulación. Sin duda, en la preparatoria, que serían aquí en México como de los 15 a los 18 aprox, son unos 3 añitos, es donde más batallé con el tema del cabello. Y toda esta historia comienza bastante curiosa por el simple hecho de que al inicio, desde que entré, el propio director me dijo que no había problema con mi cabello y que sí podía ir así, siempre y cuando como que no estuviera muy loco o muy alocado, no sé, como ahora. Y dirán, ¿cuál es el problema? Bueno, para allá vamos. Y a todo esto la escuela era privada, por eso mi punto de que ni en las privadas estás del todo bien. Pues si bien en los primeros meses estuvieron bastante relajados, no me decían nada, incluso íbamos con ropa de calle porque los uniformes todavía no llegaban, como era de escuela privada, solamente ahí los vendían y bueno, un chisme. El problema llegó después, que de la nada los prefectos me empezaron a regañar a mí y a otros compañeros que se dejaban el cabello largo, pues que ya nos lo cortáramos, que eran las reglas y que no sé qué, y fue como de, ¿what? Pero si al inicio nos dijeron que estaba bien. Y obviamente no hicimos caso, porque si al inicio nos decían que sí, pues ahora porque siempre no. Y pues esta situación terminó escalando al director, quien nos explicó, y ahí todavía era un poco amable, con que pues sí lo podíamos tener largo, pero no tanto, y que lo fuéramos pues recortando, así como pues que fuera bien peinado y así, ¿no? O sea, pues como las niñas que se lo amarraban, aunque en ese entonces no me daba el largo para amarrarlo, de hecho ahorita apenas sí lo da, así que esa no era una opción, simplemente con que lo tuviera recogido y con gel y así, pues ya, todo bien y ya estuvo más, y así estuvimos, pero igual con un poco de tensión esos meses, porque entre que sí, entre que no, y entre que no a veces sí te ponían reporte por simplemente llevar tu cabello largo, era tenso el ambiente. Ahí también había un psicólogo escolar que jeje, previamente yo ya lo conocía y pues también con él platicaba estos problemas y me echaba la mano, él sí me apoyaba con lo del cabello y con mis puntos, pero pues el director no empezó a pensar igual y pues de poco en poco
como empezó a ver que unos chicos pues ya se cortaban su cabello, pues, pero no necesariamente por la escuela, era más como por otras razones que tenían. No sé si espero que la presión social me incitara a hacer lo mismo, o porque pues ya de la nada pues ya prácticamente todos tenían el cabello corto y ya no nos quedaba yo, o al menos del grupo. Pero como si volviera a la secundaria, nuevamente salió con lo mismo de no, pues siempre sí cortas el cabello y que el reglamento y que está en el reglamento y que la disciplina y con las mismas cosas de siempre, lo cual hasta era contradictorio porque en un principio decía que sí, después poco a poco fue diciendo que no. Así que mi teoría de que yo creo que él decía que sí como pues para ser amigable y que me escribiera, en primer lugar porque era escuela de paga, para que luego pues ya poco a poco me convenciera, así como entre sutilmente. Pues yo creo que sí, yo soy más de la idea de que el director esperaba que la presión social me hiciera cortarme el cabello, lo cual no funcionó. De ahí de a pie a una de las temporadas más tensas de mi vida escolar, pues por el hecho que yo sí me sentía pues bastante resignado, obligado a esto y pues yo no quería hacerlo y afortunadamente por fin mis padres me empezaron a apoyar en el tema, pues en la secundaria pura ver, pero para la prepa por el simple hecho de que desde un principio ellos estuvieron cuando dijeron que sí se podía y ya validando más mis puntos y mis opiniones, también yo creo que influyó que pues ya era casi mayor de edad, pues ya me apoyaron para esto y llegamos en un acuerdo similar al de los amparos, aunque en este entonces pues constaba de que lo mantuviera recortado con despuntes mensuales y arreglado y pues ya así ya no me mandaban a cortarlo más. Aunque este acuerdo no duró mucho porque al mes ya el director nuevamente lo estaba rompiendo y otra vez quería que me cortara el cabello. Y pues ya llegó a ser bastante grosero y hostigante. Sí, llegaron al punto de que ya no me dejaban pasar a la escuela y, y ahí andaba yo brincándome la barda, así como pues discutiendo con los prefectos o después hasta con el propio director, que a fuerzas quería pues cortarme mi cabello largo y que fuera ya todo cortito. Y pues aquí sería como el momento canónico todo greñudo donde le cortan su melena, pero no, realmente soy muy necio y más cuando tengo una idea como que no me la saco de la cabeza. Y pues no, nunca me rendí. Y obviamente que estar en desacuerdo con tu director te trae problemas, por lo cual me catalogaron como lo que llamarían chico problemas, que realmente no es que fuera muy problemático, pero sumándolo como a mis malas notas, o que si ya me peleé con tal compañero, o que si, o sea, no es que llegara a los golpes, bueno, creo que una vez sí. El punto es que ya traía bastantes problemas ahí, tenían todos los motivos del mundo para expulsarme o suspenderme o hacerme algo. Pero, oh sorpresa, llegó la tan conocida pandemia del COVID-19 y pues nos fuimos todos a clases en línea, por lo cual el director ya no pudo seguir con sus hostilidades. Y todo esto pues llegó a mi punto de lo que me refería en primer lugar, que pues ni el cabello, ni los uniformes, ni las estúpidas reglas de piercings afectaban, pues al final de cuentas daban las clases en línea, muy deficientes, por cierto, pero el punto es que no afectaban al aprendizaje. Y pues ya, nunca volví a esa escuela, me terminé graduando en otra prepa, pero así el story time de cómo viví estas épocas escolares, pues bastante complicadas, diré yo, pero las sobrellevamos y espero realmente que algún día cambie todo esto del sistema. Creo que sí, que será gradual, pero no lo sé si incluso llegue, porque puede que solamente esté en la Ciudad de México, o en el Estado de México, o en la capital, no son lo mismo, pero que llegue al punto que en todos los países todavía lo veo un poco lejano, tal vez en una década sean otras noticias y espero ver este video en 10 años, 2036 y que ya la realidad sea otra. Así las cosas, ustedes cuéntenme, también les obligaron a cortarse su cabello, o cómo están con el tema, qué les parece, si están de acuerdo con los cortes, también se les hace una mamada, esperan que cambie. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Sin más, nos vemos en otro video.